Gracias por acompañarnos el día de hoy, la mañana de hoy, en estas semanas tan vibrantes que estamos viviendo en Venezuela, vibrantes tal vez a pesar de lo que nos gustaría. Quisiéramos que estas semanas de vacaciones en realidad estuviésemos nosotros disfrutando del tiempo tranquilo que implican las vacaciones, pero bueno, otras personas han pensado que es mejor idea que no fuese así. Nosotros, por supuesto, hoy al calor de los acontecimientos que estamos viviendo acá en Venezuela, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y desde el Centro Internacional Miranda, en particular, nos queremos sumar con el análisis de las elecciones en Venezuela, y para ello contamos con algunos invitados que, entre otras cosas, han estado en la palestra de la opinión, aportando elementos para la reflexión, para el debate, para el esclarecimiento de la situación que estamos viviendo acá en Venezuela. Contamos en primer lugar con la doctora Olga Álvarez, ya la vamos a presentar. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Nos acompaña desde aquí también presencialmente el profesor Raúl Capote, compañero cubano, profesor cubano, que estuvo en este proceso electoral como acompañante internacional. También luego vamos a presentar. Le agradecemos al profesor no solamente su trabajo como acompañante internacional, sino también que nos acompañe el día de hoy, valga la redundancia, para ofrecernos también su perspectiva. Y desde Mérida nos va a estar acompañando la profesora Anel Mejía, profesora de la Universidad de los Andes, de la Red de Antropologías del Sur, y también nos va a ofrecer una visión bastante interesante sobre el tema al calor de lo que hemos estado viviendo nosotros los últimos días. Nos acompañan acá en este auditorio y también algunas personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube, rectores, rectoras, profesores universitarios, vicerrectores, y es singular que esto sea de esta manera, es importante para nosotros que esto sea de esta manera, porque el reto que tenemos nosotros, por lo menos desde el sector universitario, es que todos estos temas los analicemos desde el punto de vista académico, que no solamente sea desde una defensa política, como efectivamente lo hemos hecho la última semana, por lo menos los últimos 25 años, pero en particular la última semana que nos hemos movilizado como pueblo y en nuestro caso como pueblo universitario para la defensa en particular del sistema electoral venezolano, del modelo electoral venezolano y de todo lo que implica, ¿no? Pero hay muchísimos otros temas que están asociados, que hemos vivido estos días, relacionados con el uso de las redes sociales, y además el uso de las redes sociales para incidir negativamente sobre la sociedad venezolana y producir ciertos trastornos que de algún modo mantienen movilizadas a esa parte de la población que tiene preferencias políticas distintas a la mayoritaria en el caso de Venezuela. Así que, bueno, antes de dar la palabra a los compañeros que hoy nos acompañan, quiero, en todo caso, que reciban el saludo de la doctora Sandra Oblitas, quien a nosotros, en el sector universitario, al Centro Internacional Miranda, le ha encomendado la tarea, nos ha pedido que por favor asumamos el estudio riguroso, científico, académico, de todo lo que tiene que ver con el sistema electoral venezolano y con todas las implicaciones de los elementos que estamos viviendo los últimos días. Esta invitación, por supuesto, la hacemos extensiva a todo nuestro sector universitario, a los rectores, rectoras, las universidades que están acá presentes en este auditorio y, por supuesto, también a quienes están conectados en este momento a través de nuestro canal de YouTube. La tarea es que nos encontremos, que nos integremos y que además sumemos todos los esfuerzos, que sumemos todas nuestras capacidades para producir elementos que le sirvan a nuestra sociedad, que le sirvan a nuestro pueblo para una defensa bien sustentada de nuestro modelo electoral, como dije hace poco, pero también del modelo de democracia participativa y protagónica que nosotros nos hemos dado o que nos dimos aquel 15 de diciembre de 1999. Así que con el saludo de la doctora Sandra Oblitas, con esa tarea que nos ha encomendado a todos en el sector universitario, que además hacemos extensiva también a otros grupos que no necesariamente pertenecen al sector universitario para hacer el estudio de nuestros modelos de democracia y modelo electoral,
Y bueno, por supuesto están los compañeros del Centro Internacional Miranda que nos acompañan por acá, a quienes agradezco. Y los compañeros bueno, comenzando por la directora de despacho del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, compañeros de comunicaciones, de protocolo, que también han hecho posible que nosotros estemos aquí esta mañana. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento siempre a los compañeros de la Escuela Latinoamericana de Medicina, su rector, por supuesto, el profesor Alvarado, y Otman Quintero, quien es que nos ha puesto a disposición esta sala para que estemos aquí conversando sobre estos temas tan interesantes. María Eugenia me está haciendo unas señales que no sé si interpreto muy bien. No, nada, ok, chévere, gracias. Bueno, ahora vamos a dar la palabra al profesor Raúl Antonio Capote. Raúl es profesor en Cuba, además nos va a ofrecer una visión, por supuesto, académica, pero Raúl nos acompañó, valga la redundancia, también como acompañante internacional. Yo todavía le sigo diciendo acompañante internacional, aunque esos términos han cambiado últimamente. En una primera instancia se les llamó observadores electorales internacionales. Ahora se les dice veedores internacionales. Cada quien le ha puesto un enfoque. En todo caso, esto también creo que es parte de lo que nosotros en Venezuela, los que estudiamos el sistema electoral, deberíamos también poner, digamos, tener como un elemento de estudio la presencia internacional y cómo, por ejemplo, ese mismo tema de cambiar la noción de observador electoral a acompañante electoral internacional implica un cambio de visión, un cambio de la concepción. No es alguien que viene a certificar unas elecciones, sino alguien que viene a acompañar, a ver el proceso, a acompañar al pueblo de Venezuela durante todo el proceso. Raúl Antonio Capote Fernández, como dije hace poco, es cubano, es escritor, historiador, investigador y periodista, profesor de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona y vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz en Cienfuegos. Ha publicado los libros El Caballero Ilustrado en el 98, Juego de Iluminaciones en el año 2000, El Adversario en 2004, El Enemigo, o Enemigo más bien, en 2015, La Guerra que se nos hace en 2016, Guarimbas, los gestores del caos en Venezuela en este año 2024. Ya Raúl hablará un poco de esto. Han sido publicados estos libros, por supuesto, en Cuba, en Argentina, Brasil, Chile, Italia y Venezuela, y han sido traducidos al inglés, al italiano y al portugués. Es miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, colaborador de Resumen Latinoamericano y miembro del Comité Internacional Paz, Justicia, Dignidad a los Pueblos. Bueno, se espera que su libro Guarimba salga próximamente. Ese libro además tiene como un subtítulo, se llama Los gestores del caos en Venezuela, publicado acá por Fundarte de la Alcaldía de Caracas. Capote Fernández fue agente de los órganos de seguridad del Estado, fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia durante 7 años. Fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia durante 7 años, permaneció en sus filas, logrando filtrar al más criminal de los organismos de seguridad del mundo. El testimonio de sus vínculos con la CIA aparece reflejado en sus libros. Raúl, bienvenido, muchísimas gracias por estar con Venezuela y bueno, por ofrecernos esta mañana tus reflexiones y tu experiencia acá en Venezuela. Pues muchísimas gracias. Primero agradecer a los compañeros y compañeras que hicieron posible que estuviéramos aquí y que fuéramos acompañantes, testigos de todo este proceso electoral, que ha sido una tremenda escuela para todos, ha sido un periodo de aprendizaje y que nos ha traído muchísimas satisfacciones. Yo había estado en Venezuela anteriormente, primero con mi labor con los enemigos de Venezuela, y después, bueno, después en el año 2012, ya cuando se conocía mi verdadera identidad como combatiente revolucionario cubano, pues entonces pude estar aquí en otra dinámica. Pero no venía desde el 2012, o sea, había tratado muchas veces, pero no se me había dado la posibilidad. Y haber podido compartir todos estos días, como les decía, ha sido una experiencia tremenda. O sea, quiero agradecer además poder estar hoy aquí y participar en este foro que estamos realizando. La doctora, en su intervención además magnífica sobre las elecciones, nos hizo recordar a la República Cubana antes del 59, que había un alcalde muy famoso en aquellos años,
años 55, 56, en Cuba. En la elección de ese alcalde en una ciudad, Santiago de Las Vegas, pueblo de La Habana, cercano a La Habana, obtuvo más votos que personas existían en toda la región. O sea, cuando fueron a contar los votos, resulta ser que tenía casi el doble de las personas que habitaban en la región. Y eso hizo que la gente, bueno, se manifestara contra el resultado electoral, y él convocó una gran reunión en el Parque Juan Delgado, un general de la Guerra de Independencia de la región donde se estaba realizando este acto, esta protesta contra él, y este acto que él convoca. Y él, que además era espiritista, era un conocido espiritista, además de alcalde, empieza a hablar de la gente, pero la gente empieza a tirarle frutas podridas, o sea, que iba a terminar mal. Y él hasta así de pronto se vira para la estatua y dice: el general se ha pronunciado. ¿Acaso no vieron el gesto que hizo con el brazo? Está hablando de una estatua. Ese gesto que ha hecho el general reivindica los resultados electorales que obtuve ante las urnas democráticamente. Habían votado, por supuesto, me imagino que todos los espíritus de toda la gente en el pueblo a su favor. Y era una característica que tenían las elecciones en Cuba antes del 59, como las tenían en todos los lugares donde hemos tenido la experiencia de vivir este tipo de elecciones. Y yo quería compartir con ustedes un pequeño video, dura muy poco tiempo, para un poco contextualizar lo que vamos a ver aquí. Pedirle a los compañeros, por favor, si pueden poner ese video. De guerra rodeando a Cuba entera, para que no entre nada, ni salga nada tampoco. Tenemos que seguir, aprieta y aprieta y dale otra vuelta a la tuerca. El pueblo de Cuba tiene que matar a Díaz-Canel. Cuando maten a Díaz-Canel, maten a Ramiro, ¿eh? Cuando maten, mi mujer dice que sí. Yo quiero matar a los comunistas. Mi deseo es matar a los comunistas. Hay que ir debilitando la dictadura. Carro de policía, que pinga carro de policía. Rómpeselo. Vélalo, quémaselo. Si mañana empiezan a estos perros a aparecer con las patas partidas, con la cabeza rota, está bien. Coges un machete, lo coge, lo digo yo, y le corta la cabeza, ya sea que ponerse sangriento, vamos a ponernos sangriento. A las ratas se matan como cucarachas entrando en la alcantarilla, meterle lo que llevan y cogerla como se cogen. Estos tienen a muerte, papi. Y nosotros, candela con todo lo de ellos. Candela con la candela y candela y candela con el mayoral y candela. Para que tú veas que la cabeza tuya va a rodar por todo el pajaricón para abajo. Tu mujer, tú, tus tíos los matamos a todos. Ustedes se van a morir, es muerte con ellos hasta el final. Que hagan lo que tengan que hacer. Yo no me limito aquí en nada, que no me interesa nada. Invasión es lo que toca. No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Pidamos intervención militar. ¿A qué se le parece eso? Sí, pura coincidencia. Si vemos imágenes de Nicaragua, si vemos imágenes del golpe en Bolivia, vamos a encontrar el mismo discurso, los mismos símbolos, la misma manera de vestirse, de comportarse, incluso las mismas armas artesanales. Nosotros hemos hecho un estudio en la universidad de todo este proceso, de todo como ha ido ocurriendo, desde el Maidán, incluso desde la época del golpe en Serbia contra Milosevic. Y las similitudes son tremendas, o sea, es el mismo tipo de característica, incluso, mismo tipo de símbolo, la misma manera de vestirse, todo es muy similar. Los discursos, bueno, ya lo vimos ahí, eso se lo pone, si no le ponemos abajo que dice 10 de octubre, en La Habana, cualquiera puede pensar que está sucediendo ahora en estos días en cualquiera de estos. Pero yo quería hacer si me lo permiten, hacer un poco de historia, muy breve, de cómo se ha organizado, de cómo se ha preparado todo esto y lo que he vivido en estos días aquí en Venezuela. Hay que entender un poco a los gringos. O sea, aquí puedo hablar más de ellos, ¿no? Porque yo estuve aquí en el 2012, yo sé que sí, pero en el 2012 alguien me dijo: Capote, profesor, no puede mencionar a los yanquis porque ellos tienen embajada aquí, tienen organizaciones, ONG y demás. Y bueno, nosotros no queremos. Y entonces fui a un programa que se llama Lojilla. Disculpen esta digregación, pero es importante. Voy a Lojilla, al programa, y empiezo a hablar, pero sin decir nombre.
empiezo a hablar de un libro que se llama Enemigo, donde yo narraba como mi experiencia en Cuba, que tuve la posibilidad, como ya se mencionó, ¿no?, como agente de la CIA, trabajar en un proyecto contra Cuba y contra Venezuela, contra los dos países, por parte del gobierno de Estados Unidos, y estoy denunciando en el libro lo que estaba, cómo se había organizado todo, se lo estaba preparando, sin mencionar a nadie, y suena el teléfono, hay una llamada telefónica, compañero que está ahí detiene, hace un juego, porque estábamos trabajando, saliendo en vivo, para que pudiera salir del set, y tomo el teléfono. Y una voz muy conocida me dice: profesor, diga los nombres, diga cómo sacaban a los estudiantes de las universidades en Venezuela y se lo llevaban para Serbia. Y a mí se me parece esa voz a la de Chávez, ¿no? Y era Chávez, o sea, estaba en La Habana en ese momento, estaba viendo el programa y esa noche me llamó 4 veces. El programa terminó casi a las 3 de la mañana, fue una cosa así. Y me dijo: di los nombres, menciónalo todo, no escondas nada. Explícale a la gente bien cómo se hace estas cosas. Una experiencia, como les digo, increíble, ¿no? Tremenda. Y entonces hoy me voy a dar el lujo de hablar mal de ellos sin ningún problema. Y hay que entenderlo de alguna manera. Imagínense ustedes, a finales de los años, en los 80, finales del siglo pasado, ellos soñaban con un nuevo siglo XXI, siglo americano, un siglo que iba a ser enteramente de dominio de ellos. El socialismo se viene abajo, los proyectos socialistas de Europa del Este, sale Francis Fukuyama anunciando el fin de la historia, el triunfo del capitalismo en su fase más violenta y más terrible. No tienen resistencia a nadie que los ofrezca, es un mundo unipolar que están haciendo y que ellos, por supuesto, van a ser los dueños, los dirigentes de ese grupo. Y planean todas aquellas tesis, todas aquellas cosas. Surge el Centro para la Lucha No Violenta en Yugoslavia, de la experiencia de Otpor y el golpe contra Milosevic, de las famosas revoluciones de colores. Surge el Instituto Albert Einstein con James Char, teorizando sobre todas estas cosas, porque ellos no necesitaban grandes ejércitos porque se había acabado la Guerra Fría. Sale el concepto, la doctrina militar de causar conmoción y pavor a través de la alta tecnología con ejércitos pequeños en todos aquellos oscuros lugares del mundo donde ellos necesitaran intervenir y prevenir el triunfo de cualquier fuerza que se les pudiera enfrentar. Hillary Clinton, en una de sus campañas, dice incluso, respondiendo a la pregunta de alguien, de un periodista, dice: bueno, nosotros queremos un mundo en el cual, si un idioma se va a hablar, sea el inglés. Queremos un mundo en que los valores que prevalezcan son los valores de la sociedad estadounidense. Y queremos un mundo donde nosotros, los estadounidenses, nos sintamos cómodos. O sea, tienen una visión tremenda de lo que va a pasar en el siglo XXI. Y eso no les sale bien, para nada. Porque apenas han pasado unos años de esa propuesta, de esa presentación, de ese siglo XXI estadounidense, cuando ocurre en Venezuela el triunfo de Chávez. Y surge una nueva propuesta de socialismo del siglo XXI. Realmente hay que entenderlo de alguna manera, ¿no? O sea, es una tremenda frustración tener la victoria en la mano y que de buenas a primeras todo eso empiece a desmoronarse. Cuba no se cae, aquel efecto dominó que habían pronosticado los gurús del imperialismo no ocurre, no sucede un efecto dominó, la revolución cubana sigue, pero además, a partir del ejemplo de lo que constituye el triunfo en Venezuela, surge toda una década, podríamos decir, progresista en el continente, con gobiernos que no tenían nada que ver con lo que ellos aspiraban a tener en ese continente, en su patio trasero. Y tienen que trazar de inmediato una estrategia basada en eso que habían venido haciendo, como les explicaba, del golpe suave, esta estrategia de guerra no violenta, contra cualquier oscuro rincón del mundo, contra cualquiera que se lo ponga. Ellos empiezan a elaborar una estrategia para enfrentar todo este proceso que se sale del canon que habían establecido. Hay que tener en cuenta una cosa que explica mucho lo que nos ha pasado en muchos lugares del continente hoy, que no podemos obviarlo. O sea, esta nueva estrategia estadounidense para mantener el dominio sobre América Latina, que tiene similitudes con lo que se hace en Europa, con las revoluciones de colores, pero cuidado, tiene grandes diferencias, también tiene enormes diferencias,
tiene características propias del continente, propias de lo que va a suceder en América Latina. Toda esta preparación tiene un ejemplo previo, o sea, en este proceso de euforia por el triunfo que viene, ellos están enfrentando en los finales de los 80, en los 80 en el continente, todo un proceso cada vez mayor de enfrentamiento a las dictaduras militares. Y ellos crean en esos años anteriores a todo este proceso una estrategia para controlar la transición de las dictaduras a la democracia en el continente. ¿Cómo controlar eso? Y aplican una variable que hasta hoy le sigue dando resultados, que es la formación de los líderes de cambio, controlados por ellos. No importa si son de la derecha o de la izquierda. A través de becas de intercambio académico, comienzan a elegir, y no han dejado de hacerlo en todos estos años, para transformar lo que ellos decían. O sea, las universidades latinoamericanas han sido semilleros siempre de protesta, de revolución. O sea, cómo nosotros revertimos ese proceso y convertimos a las universidades latinoamericanas en fuente, en base de la nueva derecha o de una izquierda diferente, una izquierda que no sea problemática para el dominio estadounidense en la región. Estuvimos revisando una vez los líderes que se formaron con determinadas características en ese periodo, en becas universitarias, en becas de intercambio en Estados Unidos, y llegamos a contar alrededor de 90 de los más importantes que hoy ocupan responsabilidades en el continente y que además de eso tienen una influencia en la economía, no solamente en la política, sino en la economía, en los negocios, en muchos sectores de las sociedades del continente. Y la idea principal estuvo dirigida a crear una nueva izquierda, una izquierda no problemática, una izquierda asequible, una izquierda que pudiera funcionar perfectamente bien a los intereses de los Estados Unidos. Y mediar las transiciones en todo el proceso para evitar que ocurra en el continente latinoamericano, que ocurran nuevas Cubas, que surja una revolución radical en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en cualquier país del continente. Sobre la base de esa experiencia surge un proyecto en el año 2004, un proyecto que para Cuba se llamó Génesis, que va a tener como punto fundamental la formación de esos nuevos líderes. Ellos en ese año, o sea, la CIA específicamente, que ha tenido una serie de derrotas en varios lugares del continente, en Venezuela, en Cuba sobre todo, trazan una visión diferente, tienen una visión diferente en ese momento de cómo pueden derrotar a ambas revoluciones. Por eso es que el esquema de trabajo de la CIA se dirige a trabajar en ambas direcciones a la misma vez, Cuba y Venezuela. Ellos decían, si nosotros hacemos que la revolución cubana fracase, pues Venezuela no dura 3 días. Y si nosotros logramos que la revolución venezolana no tenga éxito, se venga abajo, pues Cuba tampoco va a poder. Por lo tanto, crean un esquema en el cual van dirigidos hacia los dos. De la misma manera, se utiliza la misma fuerza con economía de recursos, salvando las diferencias, pero con muy bien pensado contra los dos países. Y el primer punto va a ser la formación de líderes. O sea, necesitamos formar líderes en las universidades, tenemos que seleccionar estudiantes, ofrecerles becas de estudio en el exterior, ofrecerles becas de intercambio, becas además después de maestría, doctorado, mantenerlo en proyectos que durarían entre 10 o 15 años. O sea, un proyecto pensado para 10 o 15 años. Un estudiante que se presentaba a una universidad, que recibió una beca de liderazgo, comenzaban por una beca de liderazgo, después venían cursos de posgrado cuando se graduaba, hacían doctor, todo eso vinculado a al sistema de ONG que sirven de pantalla y de trabajo a las agencias de inteligencia. Estamos hablando de USAID, la NET y todos los conocidos que trabajan en esa función. Entonces, ese estudiante, lo ponen en el ejemplo de Cuba, o sea, es un estudiante que recibe un curso de liderazgo a través de un correo electrónico, le dicen que están ofreciendo una beca en Alemania, es un estudiante de arte, le dicen que va a estar 1 año en Colonia, en la universidad, imposible de rechazar, porque le dicen además que le van a pagar todo, que le van a dar viáticos además para que pueda vivir cómodamente el año que va a estar ahí, y que es muy fácil, es liderazgo. Lo único que tiene que hacer ese hombre cuando termine, o muchacha, es presentar al final un proyecto para trabajo comunitario, extensión universitaria, o lo que él quiera. Y ese muchacho cuando te presenta ese trabajo al final de su curso, recibe dinero de una ONG
cualquiera, le buscan una organización que lo apoye económicamente, y ese muchacho o esa muchacha, cuando regresa a su universidad, regresa con un proyecto que le va a presentar a su rector o a su rectora. Le dice: yo vengo de un curso, ya está autorizado, nadie le va a prohibir hacer eso, y tengo un proyecto para construir un laboratorio de idiomas. O tengo un proyecto dirigido a crear un cuerpo de baile, un grupo deportivo, apoyar no sé, el fútbol en la universidad. Y por lo general, el plan era que los rectores lo recibieran con los brazos abiertos, porque un hombre que viene con dinero, viene una ONG atrás, pero además se convierte en un líder. Porque para el resto de los estudiantes es una persona que tuvo un curso en el exterior, que viene con dinero, que lo apoya una ONG. Y si tiene resultado, ese proyecto, esa ONG le va a seguir facilitando recursos. Y él va a servir además de puente para que nuevos estudiantes viajen a esos cursos en el exterior. En 10 o 15 años, el cálculo de la CIA era que tendrían miles de nuevos pequeños cuadros de gente formada en las universidades, que en ese momento estarían ¿dónde? Ocupando responsabilidades en los ministerios, en las Fuerzas Armadas, en la política, en la economía de esos países, y tuvieron una red bien grande de personas que tienen una influencia además marcada de parte del gobierno de Estados Unidos. Esa era la base fundamental del plan. A eso, bueno, la guerra cultural, construir todos los medios, toda la red de medios digitales, que en caso de Cuba se construyeron más de 200 periódicos digitales que funcionan desde el exterior como si estuvieran dentro de Cuba. Ninguno está en Cuba. Están en Suecia, están en los lugares más increíbles del mundo, pero tienen nombre, no sé, periódico cubano, cosas así. El Toque, muy conocido. Y esa experiencia de los años, de esos años 2004 en adelante, en el caso cubano, por ejemplo, yo he dirigido 10, 15 años a un momento en que Cuba deberían estarse celebrando elecciones. Ellos decían que, bueno, habían perdido la guerra contra la dirección histórica de la Revolución Cubana y que, bueno, contra Fidel y contra Raúl no podían hacer nada, pero cuando estuviera el proceso de cambio generacional era el momento para actuar. Y esa organización que se crea a partir de todo este proceso de liderazgo, de construcción mediática y todas estas cosas, ¿qué es lo que iba a hacer en el momento que estuvieron ocurriendo elecciones en Cuba? Fraude. Lo que está haciendo el gobierno cubano, lo que están haciendo las instituciones cubanas, cometiendo un fraude. Y además nosotros tenemos una propuesta diferente, y ahí se iba a desencadenar en un año que ellos calculaban entre 2015 y 2019 todo un proceso de caos en el país que facilitaría la intervención del ejército de los Estados Unidos en ese estado. Una labor que además me correspondía de manera muy directa, porque después que se generara ese caos, tenía una de las tareas que iba a cumplir era precisamente solicitar la intervención de los Estados Unidos en Cuba para evitar el caos y evitar todas esas cosas. Por supuesto, ese esquema se fue perfeccionando, se ha ido perfeccionando. Ahí fue sobre la base de la experiencia de las derrotas que va sufriendo, porque nosotros se lo denunciamos en Cuba, le hicimos pública la denuncia. En ese caso yo vine a Venezuela, presentamos aquí todos los elementos de aquella denuncia, de lo que se estaba preparando contra Venezuela y contra Cuba, todo aquel esquema de subversión política. Pues ellos comienzan a perfeccionar ese esquema. Ese esquema tiene un proceso de perfección. Y hace poco tuvimos la posibilidad de estar en Honduras, en la cumbre de la CELAC, cumbre social de la CELAC. Y a la cumbre social de la CELAC llevamos, en ese caso íbamos a denunciar el golpe que se estaba preparando en Bolivia. Porque en este nuevo esquema, muy bien diseñado sobre la experiencia de su fracaso, ellos utilizan como plataforma a Argentina. O sea, Argentina, una ONG que se llama Cultura Democrática, que recibe un financiamiento de la ANET directo y de la USAID, y que no se esconde para decir este proyecto. O sea, este proyecto del que estoy hablando lo tienen ellos en su página web, se puede encontrar sin ningún problema, se ha publicado bastante sobre eso, y ahí aparece el esquema que ellos van a utilizar contra Bolivia, contra Venezuela y contra Cuba. De inmediato aparecen todo lo que van a hacer. ¿Quiénes son las personas que están vinculadas? Se van a sorprender con los nombres que ahí aparecen. No tengo ni que mencionarlo. Están toda la contrarrevolución cubana, toda la contrarrevolución venezolana, nicaragüense, todo, sin excepción. Entonces, ese esquema diseñado para esos tres países debería tener el primer golpe
se iba a realizar contra Bolivia, con ese golpe de Estado que estaba planificado. Cuando nosotros llegamos a Honduras, ya había ocurrido el golpe, o sea, casi fuimos a presentar eso, ya había sucedido el intento de golpe contra el gobierno boliviano. Y expusimos entonces el esquema de lo que se estaba preparando en este caso. El plan era muy sencillo. Cae Bolivia, cae el gobierno boliviano, detrás repetimos la experiencia del 11 de julio, de eso que vimos ahí, de aquella experiencia de aquel año, la repetimos de nuevo en Cuba. Este año tenemos creadas todas las condiciones, según ellos, bloqueo económico férreo, asfixia económica, manipulación, algo que han hecho en los 3 países perfectamente bien, que es la inflación inducida. Venezuela fue la experiencia, fue el laboratorio, con el dólar today, lo hacen en Cuba con el toque, nos generan un problema grave de inflación, de problemas en ese sentido con la finanza, y se lo están haciendo a Bolivia ahora. O sea, a Bolivia le están haciendo el mismo esquema, le crean un dólar paralelo, le crean el mismo proceso a través de redes sociales y le hacen un daño a la finanza del país tremendo. Entonces, según la visión de ellos, en Cuba estaba en eso, era la tormenta perfecta, o sea, era el momento perfecto. Cero energía, no entrar ni un barco de petróleo al país, o lograr de alguna manera que no entrara ni un solo barco de petróleo al país, de ninguna parte, a través de la sanción de las navieras, a través del castigo de las aseguradoras, provocar la inflación, impedir que Cuba pueda pagar incluso. Se daban los casos de embarcaciones con mercancía, con alimentos que estaban en el puerto o en las afueras del puerto de La Habana, que no descargaban las mercancías porque Cuba no le podía pagar, teniendo el dinero. ¿Por qué? Porque los bancos y el sistema financiero internacional del dólar le impedía a Cuba, porque ninguno se atrevía a gestionar las finanzas cubanas, porque sencillamente, como Cuba es un país que patrocina el terrorismo, si ese banco se atreve a hacer eso, es sancionado inmediatamente por Estados Unidos. Entonces, calcularon crisis económica, inflación, bloqueo absoluto por todas partes, campaña mediática con todo. Ustedes lo han vivido también como nosotros, saben de qué estoy diciendo. Una campaña de descrédito absoluto contra el gobierno cubano, contra cualquier medida que el gobierno cubano intentara hacer para salir de la crisis. Y eso, según sus cálculos, iba a provocar un levantamiento en Cuba el 11 de julio de este año, repitiendo las condiciones del 2021. Pero tampoco le ocurre, fracasa. No sucede nada en Cuba, pasa el 11 de julio tranquilo, sin ningún tipo de dificultad. Le falla Bolivia, fracasa en Cuba y vienen las elecciones en Venezuela. Le voy a mi visión del que está afuera, mi visión desde afuera, como acompañante de las elecciones, sobre un país, sobre una nación que considero mi patria también. Porque bueno, como soy bolivariano y soy martiano, no puedo verlo de otra manera. O sea, cuando hablo de Venezuela, hablo de mi país. Me creo con ese derecho. A lo mejor alguien dirá, caramba, eso es... No, lo considero mi país y lo siento como tal. Y nos pasa a mis compañeros y a mí, a todos los que estuvimos presentes cuando llegamos a Venezuela para este tema de las elecciones. Yo venía sabiendo todo este plan, decía, bueno, ¿qué va a pasar aquí ahora? ¿Qué va a suceder en Venezuela? Influenciado de alguna manera, a pesar de que soy un conocedor, me puedo considerar un conocedor del tema, afectado también por la campaña. O sea, hay una campaña mediática que dice que en Venezuela hay un caos, que aquí no puedes asomarte al balcón, que no salgas 3 metros del hotel, porque todos los trenes que hay por ahí están vivos aquí en Venezuela, todos los trenes y la delincuencia, y te van a asaltar en todas partes y va a haber terrible lo que te va a ocurrir. Además hay un hambre espantosa, los negocios están cerrados, la gente tiene miedo de salir a la calle, la ciudad está llena de basura. No, pues es inevitable porque lo estás viendo por todas partes. Pero lo primero que nosotros nos tropezamos, cuando llegamos los observadores, los acompañantes de todos los países del mundo que estábamos ahí, es que nos encontramos una ciudad bien diferente. O sea, nos encontramos una ciudad linda, una ciudad donde la gente está en la calle, donde indiscutiblemente los niveles de violencia han bajado enormemente, y estamos viendo personas en lugares por los que antes no se podía pasar, sentados con celulares, compartiendo con la familia.
No quiere decir que haya desaparecido el problema, pero evidentemente era muy fácil de ver, de apreciar que estábamos en un país tranquilo, seguro. Y lo otro que nos llama la atención poderosamente, y hablamos con todo tipo de personas, porque tuvimos la libertad para hacerlo, no hablamos solamente con los chavistas ni con los simpatizantes del gobierno, hablamos con personas que no están con el gobierno. Y a mí me llamaba mucho la atención la credibilidad que tenían muchas de aquellas personas en el proceso que estaba ocurriendo, más allá de que estuvieran en contra. Vamos a tener elecciones, estamos en contra, tenemos fe, es verdad que manejan ese término, tenemos la fe de que gane nuestro candidato, pero bueno, estamos tranquilos. Y lo otro que es muy importante, la visión que tuvimos del sentimiento de paz. Nosotros no nos encontramos a nadie en aquellos días que estuviera a favor de la violencia, ni que estuviera a favor de que se generara un estado de caos en el país. No lo encontramos. Y estábamos en un lugar, pues estábamos en el Tapanaco, así como se llama, ¿no? Pues siempre le cambio el nombre. Tamanaco, siempre le cambio el nombre. Tapanaco. Bueno, en un lugar que estaba lleno por todas partes de escuálidos. No, nadie nos hablaba de violencia. O sea, nadie, ellos decían que ellos iban a ganar, que estaban seguros que iban a ganar, que eso estaba asegurado, pero nadie nos hablaba de salir a la calle a matar, ni a romper, ni a destruir. Nadie. Incluso ni cuando se daban cuenta que éramos cubanos, que podían haber tenido reacciones un poco más fuertes. No era el espíritu. El día de las elecciones estuvimos en Miranda, en 3 escuelas, 3 centros de votación, una fila, colas enormes de personas, mucha gente esperando para votar, sombrillas, sillas, unas sillitas plásticas esas chiquitas, gente se sentaba. Igual, una tranquilidad, la gente conversando, nos llamaba la atención que en una misma fila había un grupo de opositores y estaban mezclados con los otros y no había ningún tipo de problema, o sea, estaba tranquilo todo el mundo. Vimos un solo caso de una señora que se quiso hacer propaganda, cuando se dio cuenta que nosotros, ¿quiénes éramos?, empezó a decirnos, ha habido irregularidades en varios centros. Yo me quedé y le pregunté, no diga usted irregularidades en los centros, dígame en qué centros usted tiene referencia de que hay irregularidades. No podía decírmelo. No podía, empezó a inventarme, a decirme esto, aquello, cada más. Digo, dígame quiénes son, qué irregularidades usted ha visto, a qué usted se refiere. Cuando usted habla de eso, a mí me interesa porque yo estoy acompañando las elecciones y yo quiero saber qué es lo que usted dice. No, porque no van a ganar, porque el pueblo venezolano va a ganar. Digo, en eso estamos de acuerdo, que el pueblo venezolano va a ganar, yo estoy seguro de eso. Pero dígame en qué lugar. Al final, yo incluso le digo a los compañeros, me juego cualquier cosa con ustedes que ella se va. Esa mujer no va a votar. Efectivamente, cuando dimos una vuelta, ella hizo sí, se fue, no votó. Pero fue el único caso. Había un sentimiento muy, muy, muy sólido de tranquilidad y de que las cosas estaban marchando como debían ocurrir. Tuvimos la posibilidad de estar en la noche esperando los resultados electorales, ya que era una fiesta, era realmente una fiesta. Claro, como parte del plan de esta historia, de esta gran campaña de descrédito que se había realizado, de la guerra económica, de todo lo que se viene haciendo para lograr un resultado, estaba el ataque cibernético. El ataque cibernético buscaba que no se pudieran presentar resultados ninguno totales ese día. Que no se pudiera hacer. Si esa noche, como ellos tenían planificado, no se podía dar resultados, el caos se iba a apoderar, según los cálculos, del país y de Caracas. Estaban preparando desde hacía meses lo que iba a suceder. Como mismo hicieron en Cuba, como mismo hicieron en Bolivia, como hicieron en todas partes, pagándole a quién, a los grupos criminales, buscando grupos criminales, pagando a través de las redes sociales. En Cuba lo hicieron a través de redes sociales, a través de grupos en WhatsApp, a través de grupos en Facebook, a través de grupos en varias redes sociales,
buscando muchachos incluso que no pertenecieran a ningún tipo de partido político, sin ideología política de ninguna clase y que actuaran movidos por el interés del dinero. En Cuba lo empezaron a hacer, contactaban a través de grupos en WhatsApp y de grupos en Facebook, según, o sea, con este proceso que hacen hoy en día, gracias a las tecnologías de sectorización de los espacios y todas estas cosas, y empezaban por pagarle dinero para que se conectaran a Internet, para que tuvieran acceso a Internet. Yo te voy a pagar aparentando que eran amigos de los muchachos de la misma edad y demás. Te pago la recarga para que estés conectado. Para muchos lo hicieron en espacios de videojuegos. Te voy a pagar para que puedas seguir jugando. Y más adelante, cuando había una sociedad y había una amistad creada, más o menos, pues entonces le decían, mira, pinta un cartel contra el gobierno, hazle una foto y me la manda. Si tú haces eso, te voy a mandar $40. Y el muchacho hacía la foto, mandaba la foto, le pagaban los $40. Después le pidieron que rompiera una vidriera. Y después lo enseñaron a utilizar cócteles Molotov. Y era un serio problema porque eran muchachos que algunos de ellos eran incluso menores de edad. Y que vivían en barrios humildes, en barrios con problemas. Muchachos que tenían problemas familiares, de atención familiar, donde habían fallado las organizaciones nuestras también. Y ese va a ser el mismo sistema que van a aplicar en Bolivia y que empiezan a aplicar aquí igual. Porque desde la visión de la CIA, ese muchacho que está actuando de esa manera, que puede ser reclutado a través de redes sociales, no está regulado por nadie. O sea, no pertenece a una organización política, no pertenece a un movimiento político, no pertenece a nada. Por lo tanto, puede aparecer en cualquier momento sin control de nadie. Y va a actuar sin control. A mí me llamó la atención aquí cómo en muchos casos atacaron hasta lo que pueden ser su misma gente. Porque es que ni siquiera conocen aquí quiénes son los opositores. No tienen claridad ninguna de eso. Están actuando, desatando una violencia tremenda porque además les facilitan drogas, todo lo que sabemos que hacen. Y ese no es un activista de la oposición. Es un mercenario, para decirlo de alguna manera, pagado, drogado, que no conoce a quiénes son ni siquiera las personas con las cuales él debe defender o debe actuar. Por lo tanto, va a desatar un nivel de violencia tremenda. Entonces, en esa situación en que no se pudieran presentar resultados de ninguna clase, se desataría entonces la violencia, contando con algo que no les va a dar resultado, que no sucede. Y lo vimos, lo presenciamos en la parte de atrás ahí del hotel, donde se cerraron las calles, empezaron a generar una protesta violenta, en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Comienzan a llamar a las personas que bajen y la gente no baja. Comienzan a llamar a las personas que se sumen, porque lo que necesitaban que el mundo viera no es a los grupos violentos. Ellos necesitan que el mundo vea a la gente protestando en la calle, a la gente haciendo manifestaciones pacíficas. Ellos no quieren que el mundo vea la violencia que están desatando esa gente. Pero es que eso no ocurre, salvo honrosas excepciones, para decirlo de esa manera. No baja la gente, empiezan a llamar, bajen, 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 y lo vimos, y no bajaba nadie, no se sumaba nadie a aquel momento. ¿Por qué buscaban en ese caso? La gente se lanza a la calle. Nosotros sabemos el efecto que puede tener este tipo de llamamiento en un clima de violencia, donde hay gente que se suma también a la violencia, compulsado por muchas razones. Por 1000 razones. Y en medio de todo aquello, pues hacer la proclamación de la victoria, con toda esta sarta falsa, con todo este discurso falso del señor El Mundo, en cualquier avenida de Caracas, repitiendo la experiencia de Guaidó, pero en este caso, en estas nuevas condiciones. Eso no lo van a poder hacer, porque no les da resultado. No les da resultado. Y en la medida que va pasando el tiempo, lo que va quedando, quieran o no, escóndanlo o no, traten los medios de invisibilizarlo. Lo que está viendo el mundo, lo que está llegando es la violencia en las calles. Y si una cosa pudimos apreciar nosotros en estos días, es que el venezolano no quiere que eso pase. No quiere que eso suceda. Entonces ese voto, pudiéramos decir, como vi un analista decir el otro día, ese voto neurótico, ese voto llevado por la violencia, ese voto que se va desarmando en la medida que va pasando el tiempo, que van pasando las horas. Y a nosotros nos impresionó mucho el acto del presidente electo, de Nicolás Maduro, cuando va y presenta el recurso. Eso fue un golpe tremendo. O sea, de eso no se han podido reponer.
Y queda también que incluso de los 10 se presentan 9. Bueno, y si eso no es un reconocimiento a la institucionalidad, a la Constitución, a las leyes del país, ¿qué cosa es? Si tú no vas, estás quedando en evidencia. Eso hace que el propio gobierno de Estados Unidos, en un momento determinado, se lanza abiertamente a decir empieza a decir, bueno, nosotros no estamos reconociendo todavía, estamos esperando a ver qué pasa. Se dan una especie de paso atrás, que no han abandonado sus planes, y se convierte más en un plan hacia el exterior. Porque lo van a seguir intentando. Pero ahora es un plan más hacia el exterior que hacia el interior del país. Y entonces, fracasa también el intento de hacer caer a partir de las elecciones y de crear el caos que le facilitara la intervención estadounidense. Porque atrás de todos estos planes, atrás de todos estos proyectos, está generar las condiciones para la intervención militar. Porque si ellos logran que el ataque cibernético dé resultados, no se pueden presentar resultados ante la gente. Salen las personas a manifestarse a la calle y los actos violentos generando caos en todas partes. Proclaman al presidente en una avenida de Caracas. Recibe el respaldo de la OEA, el respaldo de la derecha y de la izquierdecha latinoamericana. La izquierdecha que tanto daño hace cuando hace este tipo de cosas, apoyando a este golpe, porque al final lo que estaban dando es un golpe de nuevo tipo, pero es un golpe. Pues en esas condiciones, ¿qué iba a suceder? Y hay una respuesta, y va a haber una respuesta también de la gente. O sea, no era tan fácil, no era llegar ahí y ya, ponemos a este hombre y se acabó. En esas condiciones lo que queda entonces es generar el caos. Por eso en el proyecto que se estaba denunciando días antes y que se vio en muchos lugares, un proyecto que se filtra, aparece la salida de María Corina Machado hacia Argentina. ¿Por qué hacia Argentina? Porque Argentina estaba en todo el esquema, con el apoyo de Milei, porque está en la plataforma que denunciamos en Honduras, porque formaba parte del plan que tenían previsto con Argentina, con la complicidad del gobierno. Era, si salía mal, salía del país, se iban para Argentina y continuaban entonces solicitando la intervención estadounidense para restablecer la tranquilidad y la paz en el país. ¿Qué sucedió al final de toda esta historia? Fracasaron. Fracasaron estruendosamente. Ahora, que tenemos que aprender mucho de eso, sí tenemos que aprender. En eso estoy plenamente de acuerdo con las cosas que se han dicho. Exactamente. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar cada uno de estos procesos para que no se repita nunca más. Para blindar este proceso. Porque estamos indiscutiblemente en un país diferente. O sea, yo vi hoy y vi aquí en Venezuela el país que conocí, que tuve el enorme privilegio de defender y que es ese mismo, pero a la vez diferente en muchos sentidos. Y es un país que tiene hoy de nuevo esperanza en el futuro y que sabe, está convencido de que tiene todas las condiciones del mundo para la prosperidad y para el avance y para marcar un hito en todo el mundo y en todo el continente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Raúl, por lo que nos ha contado, las palabras que nos ha dicho hoy. Primero, sobre la experiencia que tuvo como acompañante internacional y lo que estaba diciéndonos ahora al finalizar, pero además, como estaba comentando acá brevemente con la profesora Anel Mejía, lo que nos estaba comentando al principio acerca de esas estrategias de generación de liderazgos, ¿no? Para no solamente Venezuela, sino para los distintos países de la América Latina, que a veces nosotros no le prestamos la atención debida y que con el correr de los años siempre tienen una incidencia que, bueno, hoy nosotros la vemos en algunos países como Ecuador, como Argentina. Yo no sé si Milei formó parte de alguna de estas alternativas, digamos, de estas opciones, pero bueno, parece claro que allí en Argentina les sale bien el trabajo, ¿no? Si ese fuera el caso. En años anteriores, desde algunas plataformas, desde algunos centros del ministerio, especialmente el Ministerio de Comunicación de acá de Venezuela, se ha denunciado, por ejemplo, cómo muchos periodistas han ido a formarse en Estados Unidos precisamente con becas de ONG o de universidades de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, con los fines que estaba comentando Raúl hace poco. Por acá me están llegando algunas preguntas. Creo que no
no necesariamente están identificadas a quién están dirigidas. Para el profesor, dice, a Estados Unidos le ha resultado la estrategia de formación de líderes de cambio. ¿Qué debemos hacer para lograr neutralizar los efectos en nuestros estudiantes universitarios? Sí, voy a tratar de englobar todo. Miren, y también con lo que dijo la profesora, hay que tener en cuenta que nosotros somos un continente que sufrimos un proceso de colonización por parte de España, por parte de Portugal, Inglaterra, una serie de colonias europeas, que hubo un proceso de guerra cultural para imponer los patrones de la colonización. Y somos herederos de todo eso, o sea, venimos de ahí. Después sufrimos un proceso también de neocolonización por parte de un imperio. Cuba posiblemente sufrió la primera guerra cultural de tiempos modernos, cuando la guerra famosa que ellos llaman hispano-estadounidense, nosotros decimos hispano-cubano-estadounidense, porque al determinarla como hispano-estadounidense nos niegan completamente a nosotros. Pero es digna de estudiarse. Yo tengo un libro, La guerra que se nos hace, disculpen la inmodestia de proponer un libro que toca ese tema, o sea, introduce ese tema bien, de lo que ocurrió en ese 1898 en Cuba. Fue una guerra que tuvo un componente desde el punto de vista cultural, cognitivo, fuerte, para construir un enemigo en ese momento que justificara la intervención americana y la anexión posterior de la isla. Hay un personaje como Randolph Hearst, que es uno de los padres de la propaganda y del periodismo amarillista, que dice, hay una anécdota de aquel momento en que él manda para La Habana un corresponsal con un caricaturista y el hombre le escribe, le manda al periódico una nota y le dice, mire, director, aquí no está pasando nada. O sea, en Cuba no pasa nada. Estaban buscando una justificación para la intervención militar. Y el hombre, y Randolph Hearst le responde, hágame usted las caricaturas que yo pongo la guerra. Y ese es, bueno, un ejemplo de cómo empezaban a funcionar con tanta fuerza estas cosas. Pero hay una persona que tiene mucho que ver con la manera de pensar y de hacer esta guerra de los estadounidenses hoy, que fue Edward Louis Bernays. Nadie se acuerda de él ya. Edward Louis Bernays es el sobrino de Sigmund Freud, que emigra a Estados Unidos y se convierte en el padre de la propaganda moderna estadounidense. Es el padre de la ingeniería de consenso. Y él, junto con Evie Lee, otro pensador estadounidense de la propaganda, son los padres de las relaciones públicas estadounidenses. O sea, son los tipos que nos dibujan ante el mundo lo que ellos quieren que nosotros veamos. Son las personas que convirtieron la invasión a Irak en una guerra justa. Son las personas que fabricaron la invasión y el ataque a Libia, que fue casi hecho completo un estudio. O sea, se construyó un estudio casi todos los acontecimientos, lo que vimos, lo que la gente percibió, tenía muy poco que ver con la realidad. Y Billy tenía aquella famosa teoría de la percepción, o sea, lo importante no es lo que la gente ve, sino lo que cree que ve. Y estos hombres que fueron los padres de la propaganda moderna jugaron un papel importantísimo en la construcción, en el imaginario de los latinoamericanos y de los estadounidenses incluso, del imperio, de la cultura estadounidense. Todo el papel que jugó además la industria cultural, la industria de entretenimiento. O sea, venimos de todo eso, o sea, no estamos enfrentando por primera vez una guerra de este tipo. Lo que ha cambiado el escenario a partir de que hoy tienen la tecnología para obtener resultados que no podían ni soñar en aquellos momentos. Y eso es lo que estamos enfrentando. O sea, el continente hoy enfrenta una guerra de nuevo tipo, basada en las tecnologías que viene de toda esa experiencia. Es una guerra no convencional, multifactorial, en todos los sentidos. El continente entero. Porque a veces decimos, no, Nicaragua, Venezuela, Cuba. No es Nicaragua, Venezuela, Cuba. Es Chile, es Argentina, es Brasil, es Uruguay, es Paraguay, es todo el continente el que está sufriendo una guerra no convencional para que el imperio pueda mantener su poder y no pierda su patio trasero en este escenario tan difícil para ellos, donde han salido un grupo de potencias que lo están retando, como China, como Rusia, como la misma India. Entonces, es una guerra contra todo el continente, que tiene un grupo de factores, un grupo de elementos que la hacen común en el continente. Una guerra mediática,
que se lleva en todas partes, con todos los recursos que tiene, pero además hay un grupo de elementos nuevos que no se dan en Europa, que no se dan en otros lugares, que se dan específicamente en nuestro continente. Por ejemplo, el paramilitarismo. O sea, el papel que los paramilitares juegan en esa guerra. Los grupos violentos, las pandillas, los paramilitares y los narcotraficantes. El papel del narcotráfico. Yo discutía con unos estudiantes de la universidad unos días antes de venir para acá. Y bueno, ¿y ustedes de verdad creen seriamente que Pablo Escobar pudo haber sido Pablo Escobar sin el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la CIA? Jamás hubiera sido, no hubiera pasado de ser un traficante de esmeralda. Más. O sea, ¿o acaso olvidamos el Irán Contra y la propia guerra interna en Estados Unidos para destruir a los grupos de derechos civiles, donde la droga y los carteles de la droga incipiente jugaron un papel tan importante? O sea, cuando uno habla de este tipo de guerra en el continente, hay que tener en cuenta a los grupos criminales, y hay que tener en cuenta los paramilitares, y hay que tener en cuenta el narcotráfico como elemento de generación del caos. Y hay que tener en cuenta el avance tremendo que ha tenido en el continente la iglesia neopentecostal, las evangélicas neopentecostales. Siempre le pongo el neo y salvo la distancia porque están las iglesias evangélicas pentecostales que son históricas, que son respetables y que son gente que realmente cree en estas cosas. Pero la iglesia neopentecostal, esta nueva que ha llegado a todas partes, que se ha adueñado de espacios tremendos, sobre todo en las áreas más humildes, tiene un papel importantísimo en este tipo de elementos. Esta gente que promueve la visión de la famosa, esta mitología de la riqueza, ¿no? De que usted es pobre porque usted no está bendecido por Dios. Y usted es rico porque tiene la bendición de Dios. Si usted no tiene eso, son los que apoyan a Israel, o sea, toda esta historia que hemos vivido en estos años. O sea, que tiene características muy específicas este tipo de guerra. Están las Fuerzas Armadas, que no funcionan igual en el caso de Venezuela, pero que en otros lugares funcionan bien. Están las embajadas estadounidenses, no despreciables, son un centro organizado de subversión, de sabotaje, de actividad ilegal contra nosotros. O sea, hay un grupo de elementos que se dan en esta guerra no convencional dentro del continente que son muy propios del continente, para desestabilizar la región, para desestabilizar todos y cada uno de los países. Todo eso montado en esta tremenda guerra mediática, de donde hoy participan y donde hay nuevos paradigmas de esa guerra que son muy importantes. Antiguamente tú tenías, yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en este tipo de cosas con los antiguos colegas míos del norte, los especialistas que me prepararon para esta guerra, fue la que yo hice, esa es la que yo aprendí a hacer, me decían, mira, el momento ideal para llegar a las personas en América Latina, en cualquier país latinoamericano, que son grandes consumidores de televisión, está sobre las 9, las 10 de la noche, que el ciudadano común se reúne con la familia frente al televisor. Y en ese momento que la persona tiene que desconectar, que quiere desconectar de su día de trabajo, ahí tenemos que estar nosotros. Y éramos un ente pasivo frente al televisor, recibiendo todo este ataque, podemos decir así, de toda esta industria del entretenimiento estadounidense, perfectamente concebida, para influir sobre nosotros, para cambiar nuestra manera de pensar y nuestra visión del mundo y construir la que a ellos les conviene y la que quieren. Pero hoy en día eso no es así ya. Se mantiene eso, pero además de eso ya no eres un espectador pasivo. Ahora eres parte, ahora eres un activista de todas esas cosas, porque las redes sociales introdujeron un nuevo paradigma en esas cosas. Entonces, en esta guerra hay que tener en cuenta ese elemento también, importantísimo en todas partes del mundo, pero en nuestro continente sin duda juega un papel importantísimo y de primer nivel en estas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar una cosa como esta? O sea, ¿por qué no ha tenido éxito en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua este tipo de guerra no convencional? Porque estamos hablando de países donde ha habido procesos auténticos. O sea, y eso lo reconoce la CIA, no lo reconozco yo solo. O sea, en cualquier lugar del mundo donde existen gobiernos que cuentan con un apoyo mayoritario, incluso sin tener el apoyo mayoritario, tienen un reconocimiento mayoritario incluso de la gente que se opone, donde son revoluciones que no han sido importadas por nadie, que nacen de la cultura y de la historia de la nación. Cuando usted analiza Nicaragua, Venezuela, en Cuba, son revoluciones que nacen de la cultura, son hijas de la cultura y las ideas de ese país. Eso, ahí cualquier intento de este tipo choca contra esa barrera en primer lugar, que es importantísima. Por eso no lo han logrado aquí en Venezuela, no lo han logrado en Cuba, no lo han logrado en Nicaragua, ni en ningún lugar del mundo donde han intentado hacer este tipo de guerra utilizando estos recursos
donde se ven obligados a utilizar otro tipo de elementos, a utilizar la guerra con la de siempre. O sea, es una guerra de nuevo tipo, no convencional contra el continente, pero que sigue siendo imperialista en todos los sentidos, eso tampoco ha cambiado. Es la misma guerra imperialista con nuevas tecnologías y con nuevos recursos. Y eso ha sido, en mi opinión, lo que ha hecho imposible que ha tenido éxito este tipo de visión. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en este caso de la guerra en las redes sociales, yo siempre he defendido la idea de que lo que se necesita es la participación de la gente real. Porque hemos creado también una especie de esquema a la hora de enfrentar estas cosas. Entonces creamos grupos de combate, guerrillas comunicacionales. Entonces lanzamos matrices de opinión y empiezas a repetirlas. Entonces entras a las redes sociales, entras a X o entras a cualquiera de las redes sociales y te encuentras a la gente diciendo la matriz de opinión que nosotros creamos, todo el mundo repitiéndola exactamente igual. Y creemos que estamos librando un combate tremendo. Y bueno, es verdad, hay que tener organizado porque estamos enfrentando un enemigo que está organizado, no se puede ser ingenuo. Pero es que nosotros tenemos, la batalla se gana en la medida que la gente es capaz de subir su contenido ahí. En la medida que la gente sea capaz de contar su vida, de contar su experiencia. Si cada uno de los venezolanos que en estos días han enfrentado estas cosas puede en las redes sociales, a pesar de la censura y de la guerra y todas esas cosas que sabemos que tenemos, contar su vivencia y su visión de lo que está ocurriendo, ¿cuánta fuerza no tendría eso? Si además tenemos un individuo que lo preparamos, que lo formamos, además, ¿cuánto no puede tener eso? Entonces, nuestra herramienta más importante es la participación, pero además es la cultura, la formación que le damos a la gente, la preparación que le demos a la gente de las universidades, tratando de no confundir esa preparación con la preparación política esa que nosotros hacemos, poniendo a la gente en un teatro y trayendo un especialista a convencer a un grupo de estudiantes de que estoy diciendo la verdad, sino haciendo a ese estudiante partícipe de lo que está sucediendo, de los cambios que ocurren en el país y preparándole de manera interdisciplinaria, donde participe todos los elementos que tienen que ver con el trabajo en la universidad, desde la extensión universitaria, la clase, la didáctica, las clases, no la preparación política como un fenómeno aislado aparte, sino como parte de todo el proceso docente de lo que estamos haciendo. Esa, a la medida que nosotros logremos formar a ese estudiante, formar a la juventud, formar a la gente desde esa visión y le demos participación real a la gente en las redes sociales, contando su vida, contando su manera de ver el mundo, contando. En Cuba le decía, imagínense ustedes que cada cubano contara todos los días su experiencia, aunque fuera negativa, aunque fuera la peor experiencia que tuvo esa mañana cuando salió a la bodega. ¿Qué impacto tendría eso en el resto del mundo que está viendo y que está participando en redes sociales? Es una batalla difícil, pero tenemos que ganarla. Yo le decía una vez a un grupo de compañeros, un poco estaban en el piso, y voy a terminar con eso. Estaban abajo, como vamos a decir, ¿no? Y me dijeron, bueno, el problema es que unos amigos italianos, comunistas, y me dicen, no, el problema es que ya, ¿qué vamos a hacer? Porque es que ellos son los dueños de los medios de comunicación. Esta gente son los dueños de los medios de comunicación, no tenemos nada que hacer porque, ¿dónde vamos a hablar? ¿Dónde lo vamos a decir? Digo, bueno, ven acá, en época de Lenin y de Gramsci, ¿quiénes eran los dueños? ¿En algún momento hemos sido dueños de los medios de comunicación? ¿En qué momento de la historia nosotros hemos sido los dueños de los medios de comunicación? Los dueños siempre han sido eso. Ahora, ¿cómo lo hizo Gramsci? ¿Cómo lo hizo Lenin? Adecuándolo al momento histórico, a las condiciones históricas, tenemos que aprender de ellos y entonces tratar de hacerlo nosotros. Aprovechando las herramientas de ellos, pero creando también nosotros nuestras propias vías para hacerle llegar nuestra verdad y nuestro sentido del mundo y de la vida a todos los millones de personas que necesitan conocer y saberlo para enfrentar al imperialismo. Muchas gracias.